Bienvenidos a El Relator Oscuro. Esta segunda parte avanza por un territorio áspero donde la memoria aún late a contratiempo. Aquí el odio se volvió algoritmo y alcanzó a Alexa Negrón Luciano en la oscuridad de una carretera. Una discusión adolescente se transformó en filo y dejó a Gabriela Nicole Prats sin regreso. Una mujer pidió amparo al Estado y Andrea Ruiz Costas encontró una puerta que no se abrió a tiempo. Son escenas distintas unidas por la misma corriente subterránea. La deshumanización, que se multiplica en pantallas, la ausencia de adultos capaces de desescalar a tiempo y la frialdad institucional que llega tarde cuando el miedo ya se instaló en la casa. No habrá detalles gráficos, habrá contexto, respeto y una mirada firme sobre lo que se pudo hacer mejor. Este episodio no busca el sobresalto fácil, sino la claridad. Encender luces donde la prisa dejó sombras, nombrar el crimen de odio, la violencia juvenil y la revictimización sin eufemismos y sostener la dignidad de quienes ya no pueden contarlo. Si estas historias encuentran un lugar en tu memoria, que sea para transformar hábitos, mirar con humanidad, intervenir antes del daño, exigir que los protocolos protejan por defecto. Ajusta el volumen, respira hondo. Seguimos el hilo de 3 heridas que no se cierran con el olvido. La noche puede parecer un refugio cuando lo diurno ha sido demasiado hostil. Toa Baja, 24 de febrero de 2020. La carretera es un trazo gris entre sombras. Los faroles dibujan islas de luz donde los autos aminoran y vuelven a acelerar. En ese borde del mundo, donde el ruido del motor conversa con el del mar, la violencia encontró a una mujer que llevaba días huyendo de algo más escurridizo que un agresor concreto. La mirada que no ve humanidad, solo un estereotipo al que se puede apuntar. Alexa Negrón Luciano era su nombre. Una mujer trans, sin hogar, acostumbrada a cargar con la doble vulnerabilidad de quien no encaja en los moldes ajenos y tampoco tiene llave para cerrar una puerta por dentro. La historia no empieza en la carretera, sino unos días antes, en un baño público que fue convertido en escenario de una calumnia. Alguien la señala, alguien graba, alguien acusa de aquello que la policía no logra confirmar. No hay delito, dicen los agentes. No hay evidencia, no hay víctima, no hay nada que perseguir. Y sin embargo, en el tribunal que nunca cierra, las redes, el juicio ya se ha dictado. El video circula con una facilidad desoladora. Lo que debía ser un malentendido que se disuelve con un informe policial se transforma en un tótem de odio compartible. La etiqueta es más poderosa que el desmentido, el morbo, más rápido que el debido proceso. Quien mira desde lejos podría preguntarse, ¿cómo un rumor cruza el umbral entre lo virtual y lo físico? La respuesta está en la suma de pequeñas deshumanizaciones que pasan por chiste, la risa que ridiculiza, el comentario que separa, el dedo que apunta y valida la burla. En cuestión de horas, la figura de Alexa deja de ser la de una persona con historia y se convierte en eso de lo que hay que reírse o apartarse. La turba no siempre lleva antorchas, a veces carga teléfonos. La crueldad encuentra en la conectividad su combustible perfecto. Los videos que anteceden a la tragedia no son solo prueba de sevicia, son espejo. Se la ve rodeada, acosada, perseguida por la estética del contenido. La cámara no es testigo, es arma. Lo que en la calle es hostigamiento, en la red es entretenimiento. Disparos de paintball que, en el relato de quienes los ejecutan, se disfrazan de travesura. En la realidad, son agresiones motivadas por odio. Y detrás el coro, clics, comentarios, flechas que suben el alcance. Ese es el guión. La cacería necesita público, y el público, para sentirse inocente, necesita creer que solo está mirando. La muerte de Alexa, unas horas después, ocurre en el territorio donde la justicia se vuelve más cuesta arriba. Un lugar oscuro, una noche sin testigos confiables, un país dividido entre la empatía y la indiferencia. La escena final, sin rostros capturados con nitidez, no entrega de inmediato culpables ante un tribunal. Pero todo lo anterior, las agresiones, las humillaciones, la normalización del odio, permanece imborrable
como cadena de preludios que prepararon a la violencia para sentirse impune. La isla de pronto se descubre mirando hacia sí misma con una pregunta que no admite evasivas. ¿En qué momento permitimos que un linchamiento digital se convirtiera en ocio? El caso traspasa la frontera de Puerto Rico. Un artista, desde una tarima televisiva global, sostiene una camiseta con una frase que corrige un titular y, de paso, nuestra gramática moral. Ese gesto atraviesa el ruido y, por un instante, devuelve humanidad al nombre despojado. Es una pieza más en un rompecabezas que debería colocar a Alexa donde siempre debió estar, en el lugar de la víctima de un odio específico, no en el cajón genérico de sucesos. Hay quienes, ante la complejidad de la investigación del asesinato, deciden aferrarse a un argumento simplista. Si no hay detenidos, no hay caso. Pero el caso existe, y su anatomía enseña. Primero, muestra la velocidad con que un rumor puede encenderse en una sociedad hipermediada. Segundo, evidencia cómo la institucionalidad, cuando reacciona, puede registrar y sancionar apenas una parte del daño, la agresión previa, filmada, documentada, confesada, mientras la muerte misma, cometida en una oscuridad más antigua que Internet, se resiste a los expedientes. Tercero, revela una falla colectiva, la de no haber protegido antes a quien se sabía vulnerable, la de no haberle ofrecido un refugio que no fuese solo un discurso. No se trata de describir el horror con lujo de detalles. No hacen falta para entender la magnitud del fracaso. Basta pensar en lo que no tuvo: la presunción de inocencia en la esfera pública, la posibilidad de que un rumor muera como nace, en el aire, la garantía de que el Estado y la comunidad actuaran no después, sino antes, cuando todavía estábamos a tiempo de impedir que el odio escalara. A falta de todo eso, quedó lo que ahora pesa más: la memoria como obligación. La transfobia no aparece como un rayo en una tarde sin nubes. Se incuban sus gestos en conversaciones triviales, en chistes de sobremesa, en insultos que parecen pequeñas licencias del lenguaje y son semillas. Un día, esas semillas encuentran el terreno abonado por la viralidad y dan un fruto que nadie quiere reclamar como propio. No somos así, dice la sociedad. Pero los videos desmienten la coartada colectiva. Sí somos capaces de mirar y de aplaudir, de pasar el enlace que convierte a una persona en objetivo. La pregunta honesta no es si somos así, sino cómo dejamos de serlo. En el terreno judicial, cada pieza sumada es una promesa de una respuesta futura. Las imputaciones por crimen de odio relacionadas con la agresión filmada no resuelven la muerte, pero trazan una línea. Aquí hubo motivaciones abyectas que deben nombrarse y castigarse. Llamar a las cosas por su nombre no es semántica, es política con rostro humano. La categoría crimen de odio no inventa una jerarquía del dolor, reconoce un vector específico de violencia que exige remedios también específicos: educación, protocolos, protección, refugios, una cultura que entienda la diferencia entre disenso y deshumanización. Imagina a Alexa un día cualquiera, lejos del lente. Un desayuno apresurado, la búsqueda de un rincón donde no molestar ni ser molestada, la negociación cotidiana que toda persona sin hogar hace para no desaparecer del todo. Esa imagen minúscula, sin épica, tiene una fuerza que el escándalo no confiere. Nos obliga a verla como alguien que, como cualquiera, quería estar a salvo, ser llamada por su nombre, existir sin que su identidad fuese una diana. El crimen la arrojó a la categoría de símbolo. El reto es no quedarnos en la comodidad del símbolo y atender lo material. ¿Dónde duermen? ¿A quién acuden? ¿Cómo denuncian sin miedo? ¿Cómo son escuchadas las personas trans cuando el prejuicio se disfraza de prudencia? También hay que mirar de frente a los medios profesionales y amateurs. El periodismo que informa no es el que reproduce videos sin contexto ni verifica, sino el que se detiene a entender y a explicar sin convertir la vida ajena en insumo. Las plataformas tienen responsabilidades que ya no pueden camuflarse en la libertad de expresión. Moderar no es censurar, es proteger.
Y nosotros, los espectadores, tenemos la parcela que nos toca. No dar play a la humillación, no compartir el trofeo de la cacería, no alimentar el algoritmo con la sangre que luego fingimos lamentar. Si buscas una moraleja, quizá no la haya en el sentido clásico. Hay en cambio una advertencia. Lo que empieza como una broma cruel puede terminar en violencia irreversible, y un compromiso posible, el de intervenir en lo pequeño. Decir esto no cuando en un chat aparece el chiste que apunta a una identidad. Acompañar cuando alguien es señalado, denunciar cuando la burla cruza la línea del hostigamiento. Exigir que las autoridades apliquen y mejoren protocolos para proteger a quienes están en mayor riesgo. Es un trabajo de carpintería lenta, pero es ahí donde se repara el techo bajo el que todos vivimos. Tal vez el silencio más elocuente del caso sea el de las preguntas que la propia Alexa ya no puede responder. ¿Qué hubiera querido decirnos sobre su miedo esos días? ¿Dónde pidió ayuda y no la encontró? ¿Quiénes pasaron a su lado sin detenerse? No hay respuestas completas. Queda, en cambio, una responsabilidad compartida. No cruzar de brazos cuando la dignidad de alguien se decide en una plaza que ahora cabe en una pantalla. Es probable que, cuando este capítulo se recuerde dentro de algunos años, se convoque de nuevo la imagen de la camiseta en la televisión internacional, la frase que hizo tambalear titulares y sacó de quicio a quienes prefieren eufemismos. Ojalá también se recuerde otra cosa, que Puerto Rico miró a sus márgenes y decidió que no quería más muertes que pudieran haberse evitado si el rumor hubiese encontrado una frontera clara. Que las instituciones, empujadas por la indignación bien encausada, fortalecieron rutas de protección para población trans y sin hogar, que el aula, la iglesia, la oficina, la familia aprendieron que lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra mal, se hiere. Quizá entonces, al pasar por una carretera oscura, alguien baje la velocidad no por miedo, sino por cuidado. Tal vez en un baño público, una acusación no se convierta en espectáculo, sino en verificación serena. Tal vez en un teléfono, el dedo que iba a compartir un video se detenga y en su lugar busque un número para denunciar el acoso. Tal vez. Porque el odio también aprende. No podemos permitirle que sea el mejor alumno de nuestra era. Hay noches que la comunidad prepara como si fueran antídotos contra la dureza del año. Una tarima modesta, música que suena un poco más alto que de costumbre, vendedores que acomodan frituras, adolescentes que estrenan ropa, padres que se permiten bajar la guardia. Hay bonito, 11 de agosto de 2025. El evento de fin de verano convoca a ese ritual de normalidad que todo pueblo conoce. Pero la normalidad es frágil cuando los rencores han aprendido a sostenerse solos. Bastan unos minutos para que la fiesta se vuelva vértigo. Gritos, empujones, un brillo metálico, carreras, el terror de no entender todavía qué está pasando y saber, sin embargo, que algo irremediable ya sucedió. El nombre que desde esa noche dejó de ser solo un nombre es Gabriela Nicole Prats. 16 años, una adolescente con planes inmediatos y preguntas grandes, como todas. Lo que comenzó como una disputa juvenil, de esas que deberían extinguirse con palabras, distancia o intervención adulta, escaló hasta convertirse en una escena inconcebible. Un cuerpo joven enfrentando la ferocidad de un arma blanca, un amigo de su misma edad interponiéndose con el instinto más noble y recibiendo heridas que no le pertenecían. La ambulancia, el hospital, la noticia que se niega a ser cierta aun cuando el médico ya la ha pronunciado. Un pueblo que, de golpe, se queda sin palabras para despedir a quien debió volver a casa, con resaca de baile y no con silencio. Cuando las autoridades avanzan, lo hacen con una rapidez que contrasta con la lentitud del duelo. Las presuntas responsables aparecen con nombres y edades que a cualquiera le cortan la respiración. Una menor de 17 años, Antonieshka Avilés Cabrera, y su madre, Elvia Rivera Cabrera, de 40. La idea de una madre acompañando, alentando o no impidiendo la violencia de su hija golpea a la comunidad en un lugar difícil de describir. Porque toda tragedia tiene capas,
Y una de las más dolorosas es la que rompe el pacto básico de la adultez. El de ser dique, no corriente, puente, no empuje. A partir de ahí, el caso crece hacia dos direcciones. Hacia adentro, en la intimidad de las familias, donde aparecen historias que intentan explicar lo que pasó. Rencillas de larga data, cambios de escuela para esquivar a la agresora, cruces en pasillos donde las miradas ya eran amenazas. Hacia afuera, en la plaza pública, donde la rabia adopta su propia coreografía, gritos en los pasillos del tribunal, carteles que exigen condena, una presión social que a veces confunde el derecho a pedir justicia con la tentación de dictarla. Entre ambos movimientos, una cifra sobria intenta organizar la emoción. $1 millón de fianza para cada acusada, como si el número pudiera dimensionar lo que se perdió. Se instala entonces una palabra que rara vez tolera matices cuando se pronuncia en caliente: envidia. La familia de la víctima la señala como motivo antiguo, rencoroso, correoso. Y quizás sea eso o algo más: orgullo herido, necesidad de afirmación, disputas aceleradas por el brillo perverso de las redes, por la mirada de los demás, por el combustible que da saberse observadas. Lo cierto es que en algún punto, la disputa dejó de ser sobre lo que la originó y se convirtió en el ejercicio de un poder mal aprendido, el de hacer daño para dominar el relato, para no perder la cara, para ganar una batalla que no ganaba nadie. El expediente judicial suma complejidades propias de la edad de las involucradas, evaluaciones de capacidad mental, informes que anclan el proceso en la tensión entre protección de menores y la necesidad ineludible de responder por lo ocurrido. Aparecen términos que parecen técnicos y son en realidad decisiones éticas con efectos concretos: aptitud para ser procesada, tratamientos, evaluaciones periciales, calendarios. Todo ello ocurre mientras, afuera, la comunidad busca una narrativa que le permita entenderse otra vez como lugar seguro. En medio de la tormenta, resalta una escena relatada por testigos que hiela la sangre por lo que implica: personas sujetando a la madre de Gabriela para impedirle llegar hasta su hija en el momento del ataque. Esa imagen condensa el desamparo. Una madre cuya única arma es la urgencia de proteger, y manos, tal vez confundidas, tal vez paralizadas por el caos, que la detienen. A veces, las tragedias se escriben con ironías que no merecemos. La gente se agolpa para ver mejor cuando lo que se necesita es separar, cubrir, quitar el arma de la ecuación, poner distancia, poner vida. La pregunta que asoma después, esa que no encuentra respuestas fáciles, es cómo nos volvimos tan pobres de herramientas para gestionar conflictos adolescentes. ¿En qué punto las escuelas perdieron autoridad para mediar? Los programas de convivencia se volvieron papel sin aula. Las familias quedaron solas con problemas que no se resuelven con sermones. ¿En cuál curva del camino dejamos de tomar en serio los avisos? La broma que degrada, el apodo que humilla, la amenaza que no es para tanto. La violencia rara vez aparece de golpe. Suele ser un crescendo. El filo es el último acto. Hay además un fenómeno silencioso que vale la pena nombrar: la espectacularización del conflicto. ¿Cuántas miradas se volvieron público antes de convertirse en auxilio? ¿Cuántos teléfonos levantados buscando prueba o contenido mientras el tiempo de impedir el daño se escurría? No es una acusación simple. El pánico toma decisiones por nosotros, pero sí un espejo. Si nuestra primera reacción es grabar y no intervenir, el algoritmo ya nos ha domesticado más de lo que admitimos. La educación para espectadores responsables no es un lujo, es una política de prevención. Imagina a Gabriela antes de esa noche, intentando orientar su vida alrededor de pequeñas certezas: un grupo de amigas, un profesor que la entendía, una música que le gustaba más que otras, planes modestos para el próximo fin de semana. La tragedia arranca de raíz esas certezas y deja al pueblo con otra certeza peor: que lo que más queremos proteger, la juventud, puede volverse campo de batalla cuando los adultos abdican. Abdican cuando no escuchan a tiempo, cuando relativizan condescendientemente,
cuando responden a conflictos juveniles con violencia adulta, cuando proyectan en sus hijos sus propias guerras. La figura de una madre procesada junto a su hija ilumina un ángulo que quisiéramos no mirar: la transmisión intergeneracional de la agresión. Los niños aprenden de nosotros cómo resolver la humillación, cómo sostener la diferencia, cómo retirarse antes de cruzar una línea. Si nuestro repertorio es el grito, el empujón, la amenaza, la exhibición pública, no sorprende que el repertorio que ellos ejecutan agrave, acelere, literalice. Donde se necesita una mediación, aparece un arma. Donde se necesita paciencia, aparece la urgencia de ganar. Donde se requiere respeto, aparece la máscara del miedo. La justicia, en su forma más noble, no es una respuesta a la furia, sino a la evidencia. De ahí que los procesos duelan por partida doble, porque son lentos y porque recuerdan que ninguna condena repara lo irrecuperable. Sin embargo, hay reparaciones posibles que no transitan solo el tribunal. Algunas son institucionales: reforzar protocolos de prevención en eventos masivos, diseñar rutas claras para denunciar amenazas en escuelas y comunidades, capacitar a equipos de seguridad para identificar escaladas antes de que estallen, garantizar que la intervención adulta sea desescaladora y no inflamable. Otras son culturales: desromantizar el drama adolescente como fase inofensiva, dejar de normalizar los celos como prueba de afecto, llamar a la envidia por su nombre y aprender a leerla a tiempo, sin vergüenza, como señal de que alguien necesita acompañamiento. Y están, por último, las reparaciones íntimas, esas conversaciones que las familias posponen porque cansan o porque duelen, y que, sin embargo, son las únicas que remueven la raíz. Hablar de límites y de humillaciones, de corajes y de rechazos, sin la tentación de convertir a los hijos en soldados de nuestras frustraciones. Escuchar en serio cuando dicen: no quiero volver a esa escuela, no quiero estar cerca de esa persona, tengo miedo. Administrar el orgullo propio para no responder a los conflictos de los hijos con rivalidades ajenas. Tal vez lo más difícil sea aceptar que, en este caso, el final no tiene metáfora salvadora. No hay enseñanza proporcional al daño. La muerte de una adolescente no ilumina, oscurece. Nos obliga a mirar de frente prácticas que ya sabíamos equivocadas y que, por pereza o por negación, dejamos pasar. Nos pide, sobre todo, no convertir a Gabriela en un símbolo vacío, sino en una responsabilidad concreta, la de que el próximo rumor sea atendido cuando aún es susurro, la de que el próximo empujón sea leído como preludio, la de que la próxima madre que intente llegar hasta su hija encuentre manos que abren camino, no que la sujetan. En Ay Bonito, la vida retomará su agenda. La misa del domingo, el mercado de la plaza, la lluvia fina de las tardes, las flores que justifican el sobrenombre del pueblo. Pero habrá una esquina que ya no se cruce igual, una canción de fiesta que baje de volumen a mitad de estrofa, una generación que sabrá, con la torpeza de los 16, que el mundo de los adultos puede fallarles. Si algo podemos hacer con ese conocimiento es transformarlo en práctica. No una gran campaña que dure una semana, sino una artesanía diaria. Profesores que llaman a casa antes del primer golpe, directores que no minimizan por evitar conflictos, vecinos que intervienen sin espectáculo, policías y personal de emergencias formados en desescalada, madres y padres dispuestos a incomodarse a tiempo. Porque la envidia, ese viejo motor de tragedias, no desaparecerá con un discurso. Lo que sí puede cambiar es la infraestructura que le impide culminar en filo. Un pueblo capaz de montar tarimas para celebrar también puede montar redes para prevenir, y esa quizá sea la única forma de honrar a Gabriela Nicole Prats sin reducirla a la noche en que la perdimos. Construir días en los que otra adolescente, frente a otro conflicto, tenga a su alrededor suficientes manos firmes, voces serenas y salidas claras como para elegir sin heroísmo la vida. A veces el acto más valiente no es huir ni enfrentarse, sino hablar. Decir en voz alta:
Tengo miedo. Andrea Ruiz Costas tomó esa decisión. No buscó el consuelo discreto de una amiga ni la terapia postergada. Caminó hacia las instituciones que un país levanta para proteger a quien no puede protegerse sola. Tocó la puerta correcta. Explicó. Contó episodios, horarios, llamadas, mensajes, sombras detrás de un volante, la angustia de sentirse seguida aunque ya no hubiese nada que hablar. Puso en orden el desorden de una relación que había terminado y que, sin embargo, insistía en perseguirla. Y encontró, del otro lado, una pared que no debería existir. El guión ideal es conocido. Se evalúa el riesgo, se emite una orden de protección, se activa un protocolo, se hace seguimiento. La vida de la denunciante no mejora de un día para otro, pero al menos aparece un andamiaje visible, una promesa de que alguien más está mirando. El guión real, para Andrea, fue otro. Dudas en la atención, incredulidad en las preguntas, silencios que pesan más que las palabras. Esa sombra burocrática que, a fuerza de trámites, convierte el miedo en expediente y la urgencia en cita para más adelante. Quien acude con el pulso acelerado choca con un ritmo frío que mide todo en tiempos administrativos. Cuando una mujer se decide a denunciar, no llega con un misterio por contar, llega con un mapa. Andrea habló de insistencias, de control, de intentos de contacto que no aceptaban la ruptura, de cercanías no casuales. Eran señales conocidas, marcadores que en cualquier manual de violencia de género suben el termómetro del riesgo. Pero la escucha falló. En lugar de leer el mapa, se le pidió que lo redibujara con trazos imposibles, que probara lo que difícilmente se puede probar cuando el agresor aún se mueve en las sombras pequeñas de la cotidianidad. Que convirtiera la intuición, esa intuición afinada por cientos de microagresiones, en evidencia procesable. Que esperara. Esperar es una palabra peligrosa cuando el peligro ya está adentro. Se espera una audiencia, se espera una llamada, se espera un documento. Se espera mientras los días se estiran y el miedo se acostumbra a la casa, se sienta a la mesa, duerme al lado de la puerta. En ese tiempo muerto, las rutas se repiten para no llamar la atención, los pasillos se recorren con la mirada por encima del hombro, el teléfono se vuelve un metrónomo de ansiedad. La institucionalidad, que debería acelerar, a veces frena, y en la curva de ese frenazo, las historias cambian de tono. El país amaneció un día con la noticia que no se puede escribir sin sentir que las palabras traicionan. Andrea, la mujer que había pedido ayuda, ya no estaba. El crimen en su brutalidad dejó a Puerto Rico con una frase que desde entonces duele en la boca. No la escucharon. La conversación pública se encendió con la mezcla habitual de duelos y reclamos. ¿Qué falló? ¿Quién falló? ¿Qué parte del engranaje, policía, fiscalía, tribunales, se atascó hasta estallar? Lo más honesto fue aceptar que no hubo un único tornillo flojo, sino una cultura de desconfianza hacia el relato de las mujeres, un conjunto de criterios que, aplicados con frialdad, desconoce la urgencia concreta del peligro. Hay escenas de ese proceso que se quedan pegadas a la memoria por lo que implican. Preguntas que, sin mala fe aparente, cuestionan la veracidad de la denuncia con la lógica de la vieja sospecha. ¿Está segura? ¿Tiene pruebas? ¿No será un malentendido? Como si la experiencia de quien advierte el riesgo estuviera obligada a narrarse con la exactitud de una cámara, como si no existiera el patrón, la repetición, la insistencia que sube la fiebre sin dejar marca visible. Andrea no pidió un favor, pidió el derecho elemental a vivir sin miedo. Le correspondía un método que la protegiera por defecto, no por excepción. La reacción social fue, esta vez, más que un murmullo indignado. Se multiplicaron las preguntas sobre cómo se evalúa el riesgo, sobre la formación con enfoque de género de quienes reciben denuncias, sobre la rapidez en la emisión de órdenes de protección, sobre la coordinación entre agencias. En los días posteriores, se escucharon en voz alta palabras que antes quedaban en el margen. Revictimización, sesgos, protocolos vacíos, maltratos sutiles.
Se exigió escuchar de nuevo los audios, revisar las minutas, entender los porqués y, más importante aún, se pidió construir una ruta de prevención que no volviera a poner a una mujer frente al borde con un papel que dice «vuelva mañana». No es sencillo cambiar sistemas. Cambiar preguntas es más difícil que cambiar celulares. Cambiar la disposición a creer es más difícil que cambiar formularios. Pero cada reforma posible empieza por nombrar lo que pasó. A Andrea la desoyeron. No porque sus palabras fueran inaudibles, sino porque la institución no ajustó su volumen. Se pudo haber protegido mejor. Se debió haber protegido mejor. Lo demás, protocolos actualizados, capacitaciones, campañas, son caminos que deben conducirse sin prisa pero sin pausa y que solo tienen sentido si se traducen en decisiones concretas de vida cotidiana. Que una llamada a tiempo active de verdad un mecanismo, que una evaluación de riesgo se haga con preguntas que buscan el peligro y no excusas para negarlo, que no hay pruebas deje de ser un escudo retórico cuando lo que sí hay es un patrón de hostigamiento. Hay además una herida ética que no se puede pasar por alto: el tratamiento mediático. ¿Cómo se cuentan estas historias sin convertir a la víctima en material de consumo? ¿Cómo se informa sin exponer, sin convertir el dolor en mercancía? Con Andrea, como con tantas, hubo que recordarlo una vez más: dignidad primero. No se trata de esconder la realidad, sino de nombrarla sin explotar sus bordes, de poner el foco en el sistema y no en el espectáculo del horror. Imagina por un momento a Andrea en la mañana en que decidió ir a pedir ayuda. El nudo en el estómago, la lista mental de episodios, el ensayo de frases ante un mostrador. Imagina la esperanza mínima pero concreta de salir de allí con algo entre las manos. Un documento, un número, una promesa verificable. Ese acto de fe cívica, confiar en el Estado, merece una respuesta a la altura. No porque el Estado sea infalible, sino porque su obligación no es dudar por defecto, sino proteger mientras evalúa. Si luego las pruebas no sostienen, se ajusta, pero el primer movimiento, ante señales claras, debe ser el resguardo. El feminicidio no es un accidente, es la estación final de una ruta de señales. Control, vigilancia, insistencia, amenazas veladas o explícitas, desobediencia de límites. Cuando el mapa se exhibe, a la institución le corresponde leerlo como un idioma que ya conoce. Una orden de protección no es un talismán infalible, pero tiene efectos reales. Marca un perímetro legal, habilita respuestas policiales, comunica al entorno que hay una situación que merece atención inmediata. Emitirla tarde o negarla por insuficiencia de evidencia, cuando el riesgo es manifiesto, es una forma de abandonar. Se habló tras la conmoción de entrenamientos, de unidades especializadas, de líneas de atención que no cuelgan. Se habló de revisar cómo se recogen las denuncias y cómo se registra cada interacción. Se habló de interconexión, que la información no se pierda saltando de una ventanilla a otra. Ojalá esos verbos en futuro hayan cruzado ya a la orilla del presente, porque en la contabilidad de un país hay saldos que no admiten espera. El tiempo entre la primera alerta y la primera acción no puede medirse en semanas. Y está lo que nos corresponde a todos, no solo a las instituciones. Romper el reflejo de trivializar. Intervenir cuando un amigo cruza la línea del control disfrazado de amor. Acompañar a quien decide denunciar para que no se enfrente sola a los mostradores y las salas. Entender que escuchar no es conceder la razón a ciegas, pero sí creer lo suficiente para no dejarla sin red. Desmontar la cultura que pregunta ¿y qué hiciste tú?, como si la responsabilidad de la violencia pudiera repartirse. Sostener el lenguaje. Llamar feminicidio a lo que es feminicidio. No insistir en eufemismos que pacifican la culpa de una sociedad que mira tarde. A veces, el legado más difícil de honrar es el de quienes hicieron lo que se les pidió que hicieran, y aún así, el sistema les falló. Andrea dejó una pregunta que el país debe responder con hechos. ¿Qué cambia después? ¿Cambian los formularios si detrás cambian las mentes?
Cambian los protocolos si detrás cambia la jerarquía de prioridades. Cambia el resultado cuando el primer reflejo es proteger y no dudar. Cambia la estadística cuando los casos dejan de contarse en la crónica roja y empiezan a desaparecer por prevención temprana. Tal vez el aprendizaje más hondo sea aceptar que la protección no puede depender del carácter de la víctima, de su elocuencia, de su persistencia, de su fortuna con los turnos, sino de la obligación del Estado de actuar con perspectiva de riesgo. Nadie debería necesitar una segunda visita para que la primera se tome en serio. Nadie debería aprender el idioma de los expedientes para que su miedo tenga traducción oficial. Nadie debería salir de una sala más sola de lo que entró. Si algo nos enseñaron las historias anteriores de este video, Alexa y Gabriela, es que el odio social y la negligencia adulta matan. Con Andrea, aprendemos que también mata el escepticismo institucional cuando se sienta frente a una mujer que advierte su peligro. Hay tragedias que un país no puede evitar del todo, pero esta es una de las que sí se podían haber empujado hacia otro desenlace. Por eso duele distinto, porque no faltaron las palabras, faltó la escucha. En la memoria de Andrea, el compromiso tiene que ser concreto, escuchar mejor, actuar más rápido, proteger por defecto, hacer que cada mostrador, cada turno, cada sala de audiencias sea un lugar donde el miedo no tenga que justificar su existencia más de una vez. Que las próximas Andrea, las que hoy están ensayando frases, ordenando cronologías, venciendo la vergüenza, encuentren por fin una puerta que no sea pared. Alexa nos mostró cómo el prejuicio, amplificado por la viralidad, puede convertirse en bala. Gabriela nos obligó a mirar el fracaso adulto para desescalar conflictos juveniles. Andrea nos dijo, con un silencio que duele, que cuando el Estado duda antes de proteger, también mata. 3 frentes: tecnología, comunidad y sistema, donde la prevención es posible si hay voluntad. No basta con recordar, hay que cambiar hábitos. No dar play a la humillación, intervenir antes del filo, escuchar y proteger por defecto cuando alguien dice, tengo miedo, llamar las cosas por su nombre, crimen de odio, feminicidio, negligencia, y exigir que los protocolos funcionen sin pedir permiso a la burocracia. Si estas crónicas te dieron herramientas para mirar distinto, suscríbete a El Relator Oscuro, comparte este video y explora nuestra playlist de True Crime. Y si hoy te cruzas con una señal de alarma, un rumor que degrada, una disputa que escala, una denuncia que nadie quiere oír, elige intervenir. La memoria no es un museo, es un taller de prevención. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima crónica.